Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa lata llena de lapiceros que es que parece los americanos de la Gran Depresión del 29 para poderse ganar la vida? Pero si aquí le pagamos decorosamente, que tan mal está el empleo en España. O sea, la gente ya está vendiendo manzanas y lápices por la calle. Hombre, no puede estar la cosa tan mal. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Además, el día en el que Yolanda Díaz dice que hay que reducir la jornada laboral, que es que trabajamos mucho en España. Dice, oiga, pero si tenemos el paro más alto del mundo desarrollado, dice, ya, pero es que trabajamos mucho. Y además he estado viendo la rueda de prensa justo antes de comenzar este vuelo y he constatado una vez más pues que o bien el pueblo español es imbécil o bien Yolanda Díaz está convencida de que el pueblo español es imbécil porque nos habla como absolutos imbéciles. Es totalmente. Además, a mí me recuerda... No voy a dar los datos de la persona, pero me recuerda mucho a una persona que yo conocí, que era por cierto, era mujer también, que había un grupo de niños reunidos y entonces llegaba y les contaba una milonga a las pobres criaturas y las pobres criaturas se la creían. Los adultos nos quedábamos asustados porque decíamos, son niños, pero hombre, tampoco los puedes tratar de esta manera, como si fueran retrasados mentales. Oiga, pues tenía éxito. Y entonces, sí, recuerdo que una vez otro familiar, comentando las acciones de esta señora, dijo, oye, y además los niños la quieren mucho. Y muchas de las veces que he visto a Yolanda Díaz, me he acordado de esta mujer, porque efectivamente les dice unas cosas que hay que ser un perfecto subnormal para creérselas. Se las creen y encima incluso hay gente que la mira con aprecio. O sea, es algo, debe ser un fenómeno, no me voy a atrever a decir que español, humano, que se produce en ocasiones y ella lo aprovecha, aunque dice unas cosas y a que son un insulto a la inteligencia. A Sánchez le viene de maravilla. Viene muy bien porque es poner ahí una diana, escuchar 5 minutos, ya todo el mundo hablando de la jornada laboral española. En un país, somos el país de Europa con el único que tiene un paro por encima del 10%. El único. Es una barbaridad. Europa. Y creciendo, como nos están diciendo que crecemos el triple de la media europea. Dice, oiga, ¿y entonces qué está pasando? ¿Las horas trabajadas no crecen? Claro, es que precisamente las horas trabajadas en España no crecen. No, porque además el empleo se reparte. El empleo bueno, se reparte claro. Y que luego muchas de las horas trabajadas son de funcionarios. Perdone usted que me dé la risa floja. Pero claro, es que es así. Que de hecho la media de horas trabajadas en España es inferior a las 37,5 que ha anunciado hoy la propia Yolanda Díaz. De hecho, está en torno a las 30. Entonces dice, oiga, ¿entonces qué está pasando aquí? Pues esto es propaganda. Y además hace que haya mucha gente ahora pensando, bueno, ¿y yo cuánto trabajo a la semana y cuánto voy a trabajar menos? ¿Alguien se ha preguntado si en su empresa le obligan a tomar esta medida y a llevar también un registro de entradas y salidas, que no todo el mundo lo tiene, bajo amenaza de multa? A lo mejor también le reducen a ustedes el sueldo. ¿Eso no lo ha pensado nadie? Bueno, no, eso no lo ha pensado nadie, amigo. Pero es de sentido común. Claro. O sea... Diga, si usted trabaja 40 horas y ahora el gobierno me va a obligar a que usted trabaje 37,5, hay trabajos y trabajos, pero hay algunos en los que a lo mejor se podría hacer, ¿no?
Dice, bueno, pues ahora le rebajo el salario, ¿no? Yo quisiera saber cómo Marx defendería la teoría de la plusvalía, que dicho sea de paso, en el tercer volumen del Capital parece que había dejado de creer en ella, pero cómo defendería la teoría de la plusvalía cuando el empleador le paga un mes de vacación al empleado en España. Bueno, aquí cuando dices que en España la gente tiene un mes de vacaciones, se te quedan mirando como diciendo, no puede ser, lost in translation, eso no puede ser cierto. Como la película de Bill Murray, ¿no? Exactamente, pero luego, aparte de ese mes de vacaciones, pues luego tiene unas vacaciones en Navidad, tiene unas vacaciones en Semana Santa, tiene las fiestas de las autonomías, las fiestas nacionales, etcétera, ¿no? Aquí, que realmente tienes de vacaciones el 4 de julio, el día de Navidad, y muy poco más, y luego eso sí, es normal tener 2 semanas de vacaciones, 2 semanas, pues claro, evidentemente esto no lo entiende. O sea, no es algo que se les escapa. No estoy diciendo que esté mal lo que pasa en España con las vacaciones. Es muy posible que lo que está mal sea las pocas vacaciones que hay en Estados Unidos. Pero claro, tienes un país que tiene una cantidad de vacaciones tremenda, que buena parte de las horas de trabajo que se consideran horas de trabajo son en organismos oficiales donde no nos vamos a engañar, jamás se han matado a trabajar. Esto no es que venga del régimen del 78, esto viene, vamos, desde los Reyes Católicos. Y claro, en medio de esa situación tú dices, pero esta gente ¿en qué mundo vive? No, es ruido y propaganda, las dos cosas, ruido y propaganda para que no se hable de otras cosas. Dice, hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿esto va a entrar en vigor cuándo? No lo sabemos, esto no se sabe cuándo va a entrar en vigor, esto ahora tendrá que llevar algún tipo de trámite parlamentario. ¿Cómo va a afectar a la jornada diaria? Pues no lo sabemos tampoco. ¿Y a los salarios? No lo sabemos. ¿Y a la inflación? No lo sabemos. ¿Va a provocar cambios en el tejido productivo? Yo lo dudo mucho, pero a lo mejor si lo siguen llevando adelante y a lo mejor el PP de Feijóo, el PP-PSOE, pues decide también respaldarlo por motivos electorales, pues podemos ver una serie de problemas. Claro, es que al final, vamos a ver, hoy han salido datos de paro. Ha sido el peor enero laboral desde la pandemia. Es decir, Sánchez estaba diciendo, lo comentábamos ayer, que nos esperan unos años en los cuales en 2027 vamos a tener el pleno empleo. Un paro por debajo del 5 o del 4%. Y hoy salen los datos laborales. España ha perdido 242.000 empleos en un mes. Es que se dice pronto. No, eso es un desastre. Eso es un desastre. Estas las cifras se mire como se mire. Son mayores estas pérdidas de empleo a las peticiones de subsidio que hay en Estados Unidos que se publican todos los meses. Pues son mayores. Sí. En todo Estados Unidos. Sí. Es el peor enero de la pandemia. La afiliación a la Seguridad Social cae en todos los sectores en el inicio del año, en todos. El paro registrado aumenta en 40.000 personas. Este es el maquillado. No, pero es que solo hay 2,6 millones de parados. Falso. Hay cerca de 4 millones según los propios datos del Servicio Público de Empleo. Yo voy con mis lápices porque sabe don César que yo he analizado las cifras del Ministerio de Trabajo prácticamente desde que tengo uso de razón y han estado siempre maquilladas, pero es que lo de este gobierno es de aurora boreal. Y cuente luego usted, porque este es otro factor que no se menciona, pero que es importante, que todos los meses de España huyen 50.000 personas, promedio, 1.000 arriba, 1.000 abajo, de los cuales la mitad son titulados. O sea, lo de España es una hemorragia, es una sangría en empleo, en cerebros, etcétera, terrorífica. Pero como el gobierno lo único que mira es el dinero que roban los buscabonus y con el cual pueden colocar amiguetes, ampliar los despachos en la administración, etcétera, están convencidos de que todo va de maravilla. Y no, eso es una hemorragia que en algún momento vamos a ver qué pasa. Es verdad que el enero tradicionalmente pues, es un mes malo para el empleo, por el final de la Navidad, por la temporada baja en el turismo, pero indudablemente es la peor cifra, insisto, en un enero con un turismo español que sí es verdad que va como un tiro, que hemos superado muchas expectativas, la recaudación fiscal también. Mientras tanto, los servicios públicos son cada vez más lamentables, las ayudas a los necesitados no llegan. ¿Dónde está el dinero de la Dana, señores? ¿Dónde está el dinero de la catástrofe de Valencia? El gobierno ha dado el 11% de las ayudas para afectados después de 3 meses. Es más, el consorcio de compensación de seguros, que como bien sabrán nuestros amigos, sobre todo los que han tenido que sufrir algún tipo de catástrofe y han tenido que acudir a este consorcio de compensación, tardan mucho en pagar. No, pues ha pagado más rápido
en algunas ocasiones que el propio gobierno. ¿Dónde está el dinero, señora Montero? ¿Se lo está gastando usted para comprar empresas sobrevaloradas? Vamos a hablar luego un poquito del caso de Indra, porque eso es otro escándalo tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a hablar un poquito de España, pero evidentemente, oye, el tema es el caos de Donald Trump. O sea, ha boxeado y se ha cepillado a Canadá y a México en cuestión de horas. Ayer en el programa, yo dejaba un poco la puerta abierta porque ya somos un poco perros viejos, ¿verdad? Digamos, ¿puede retirar los aranceles Trump? Cuando le dé la gana. Pero esta cuando misma quiera, cuando quiera. No, pero claro, es que es así. Claro, pero los mantiene como espada de Damocles. Él ya los ha aprobado y los mantiene. Los ha suspendido por un mes. Un mes. Entonces, ahora, en un mes, si sois buenos, pues sí. A lo mejor no pasa nada. ¿Qué consigue Trump con esto? Hay muchos elementos importantes. Uno, consigue establecer un modo de negociación bilateral. Es decir, se acabó aquello de yo utilizo el paraguas de una institución internacional. No. Negocio yo contigo. Y me da igual lo que digan los demás. Muy bien. Y además negocio, claro, pegando un puñetazo encima de la mesa, lo primero de todo. Yo, sinceramente, el que se negocie bilateralmente me parece muy bien. Sí, a mí también. A mí me parece muy bien. Lo digo, hombre, ya lo del puñetazo encima de la mesa, pues bueno, cada según uno tiene, y cuándo, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Bien. Pero el que se negocie bilateralmente, a mí me parece fantástico. Positivo porque al final lo que se acuerda entre los afectados, no con terceros que no se están jugando la piel en el asunto y que en muchos casos intentan meter la cuchara. Entonces, lanza un aviso a navegantes, especialmente a los europeos. Le dice, oiga, no tengan duda de que nosotros vamos a conseguir los objetivos o por lo menos vamos a negociar. Firmas órdenes ejecutivas un sábado con aranceles que entran en vigor el martes siguiente. Y se aprovecha ese impasse para lograr que tu adversario ceda. Sheinbaum y Trump hablaron media hora por teléfono, según estábamos prácticamente haciendo el programa ayer, y justo después el gobierno de México anuncia ese despliegue de 10.000 agentes de la Guardia Nacional de forma inmediata para frenar el tráfico de drogas, en particular de fentanilo. Y Washington, para que no parezca que es una negociación unilateral, sino bilateral, dicen, no, nosotros también nos comprometemos a combatir el tráfico ilegal de armas de fuego. Pero de lo que no se habla es que Sheinbaum ha anunciado también que se ha creado una comisión bilateral para llegar a acuerdos en materia de seguridad y comercio. Es decir, la seguridad y el comercio entre Estados Unidos y México pasa a estar directamente tutelado por una comisión en la cual Estados Unidos manda. Horas después. Bueno, siempre, la verdad... Sí. La verdad es que siempre ha mandado. Sí, yo tuve ocasión en su día de charlar largo y tendido, incluso publiqué una entrevista en España hace muchos años con el que fue zar de fronteras con Obama y mandaban mucho. O sea, en algún momento yo recuerdo, pues de manera más tranquila, sin que se publique, etcétera, que le dije, bueno, pero México realmente, ¿qué hace? Dice, mira, muchísimo. La verdad, dice, además hasta nos dejan tener policías americanos en los aeropuertos mexicanos. Dice, la verdad es que colaboran mucho. Pero ya establece, sobre todo de cara al público, porque aquí hay que diferenciar un poco de lo que está pasando dentro, que hay muchas tendencias y muchos hechos que, pues que tienen una larga historia, y lo que se está presentando a la población, porque ya no hay un enfrentamiento entre Sheinbaum y la administración de Estados Unidos de cara al público. Horas después, aunque en un principio se resistía a ceder, se revolvió. Trudeau también hinca la rodilla. Aquí tuvieron que producirse 2 llamadas en lugar de una. Pero al final anuncia que emplearán 1.300 millones de dólares para reforzar la frontera y también se pone al servicio de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Importante también. Y a cambio Trump, pues eso, aplaza un mes la entrada en vigor de unos aranceles que es muy posible que nunca lleguen a materializarse, pero que se mantengan ahí, como esa espada de Damocles. Ya comentamos ayer las relaciones industriales que hay entre estos países, entre los tres, y la importancia que tiene el comercio con estos 2 países para el propio Estados Unidos, con lo cual, pues al final, no sé si salen ganando todos, pero en todo caso Estados Unidos indudablemente. En el caso de China la cuestión es diferente. Hoy se espera que hablen Trump y Xi Jinping. Se espera que tengan una conversación porque la portavoz de la Casa Blanca así lo ha planteado, pero el gobierno chino no ha dicho todavía nada. Es una reunión que el gobierno chino ha calentado prácticamente en la mañana española al haber anunciado aranceles a los hidrocarburos de Estados Unidos, a vehículos, y también indicando que iba a abrir una investigación antimonopolio sobre Google, que es un tema más cosmético que otra cosa porque Google no tiene presencia en China, no tiene prácticamente presencia en China. Esto es un poco un teatro también.
Porque, claro, China es la gran ganadora de esta ronda arancelaria de Trump, lo explicábamos ayer, con ese 10% adicional, inferior no solo a los aranceles de México y Canadá, sino también al porcentaje que planteaba Trump campaña. Y también, pues, esta explicación es sencilla, lo dijimos ayer, no quiero repetirme, el enorme déficit comercial que tiene Estados Unidos, porque los hogares y las empresas demandan un gran volumen de productos chinos, y si se detuviera ese flujo, habría no solo una pérdida de oferta de determinados bienes, sino importantes presiones inflacionistas y también, en no pocos casos, problemas para que las fábricas estadounidenses mantengan su producción, al menos a un nivel de costes asumible. De todo esto estuvimos hablando ayer, pero hay un factor que no comenté y que también es muy relevante, ¿no? Desde un punto de vista geopolítico, esta guerra arancelaria, nos decía Bloomberg esta mañana, bueno, ahora mismo en su edición, ahora es a mediodía en hora española, y está diciendo Bloomberg que la actitud de Xi Jinping, sin poner muchas tarifas o sin responder claramente a Donald Trump, implica que él tiene mucho más que perder en esta guerra comercial que Estados Unidos. Yo creo que esto es una visión bastante torticera y que en realidad estamos hablando de un organismo, en este caso la agencia Bloomberg, que está haciendo política. Lo entiendo, igual que hay otros editoriales o otros medios de comunicación en China que están planteando la cosa desde el otro lado de la barrera. Lo que pasa es que nosotros vamos de demócratas y de liberales por la vida y a lo mejor no lo somos tanto, ¿no? Pero hay un factor muy importante aquí, como digo. La guerra arancelaria abre una oportunidad para que China amplíe su esfera en Hispanoamérica y en Europa. ¿Por qué? Porque se presenta como un socio comercial en un momento en el que Estados Unidos aplica una estrategia agresiva. De ahí que haya mandado Trump a Marco Rubio justo ahora a decirle a todos los países de Hispanoamérica que se vayan saliendo del proyecto de la nueva ruta de la seda, de la franja y la ruta china, y que empiecen a replantearse todos sus negocios con los chinos, porque sabe que la actitud de guerra arancelaria, la actitud agresiva, vamos a decirlo así, en lo comercial, pues va a motivar que más de uno se piense si realmente el socio tiene que ser Estados Unidos o China. Es que esa es la otra historia. Claro. Es que, y además esto era algo que se veía venir desde el primer momento. Es decir, si tú me amenazas con esta historia, bueno, pues es que a lo mejor mi socio comercial más interesante va a ser China y no vas a ser tú. Claro. Así de claro, ¿no? Es una deriva muy importante en el aspecto geopolítico y es lo que explica en buena medida los mensajes que están trasladando los diferentes presidentes o los diferentes jefes de Estado que se están reuniendo con Marco Rubio en esa gira por Hispanoamérica. Hay que decir que hace una década o dos, a lo mejor esto no se habría producido tanto porque Pekín dependía mucho de la economía norteamericana. Ahora no es tan dependiente de Estados Unidos, en parte lo es. De hecho, cuando salían las cifras con respecto a los aranceles que ha puesto China a Estados Unidos esta mañana en hidrocarburos, China es el segundo mayor comprador de carbón estadounidense. Está comprando carbón, está comprando muchos insumos, ¿no? Sobre todo. Pero ya no es tan dependiente como lo era hace unos años y la estrategia de Xi Jinping ha sido ir reforzando lazos comerciales con África, con la zona sur del continente americano, con el sudeste asiático, con la Unión Europea. Y esto genera una oportunidad china para presentarse al mundo y eso es lo que va a hacer desde la tribuna de la Organización Mundial de Comercio, planteándose que es un socio comercial global no agresivo y estable, lo cual va a ser un problema muy grave para Europa porque los líderes del viejo continente van a tener que decidir cuál va a ser su relación con un país que no es democrático, pero que no ataca, al menos no de forma directa. Mientras que el amigo americano le está apretando para que corte esos lazos. Si a ello le sumamos que los chinos ven las relaciones internacionales a largo plazo y nosotros muy a corto plazo, bueno, pues entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta porque son factores que no se nos pueden escapar para comprender las diferentes estrategias de estos dos contendientes por la hegemonía mundial. Entonces, esas visiones maniqueas de yo gano, tú pierdes, Xi Jinping se echa para atrás, son completamente erróneas. Igual que hay otros países que sí hincan la rodilla, y ya no solo hablar de México, de Canadá, lo que ha sucedido en Panamá, a raíz también de lo del canal. Porque al final lo del canal no es que estuvieran los chinos en el canal, es que Estados Unidos lo que quería, o el gobierno de Donald Trump lo que quería, era que Panamá rompiera su acuerdo con China de la ruta de la seda, firmado en noviembre del año 2017. Que tampoco al final ha quedado claro, porque le ha dicho que sí, que cuando se acabe el acuerdo no renueva, sí. Pero cuando se acabe el acuerdo, seguramente no va a estar ya en la silla. Ha conseguido tiempo. El de Panamá ha conseguido tiempo, exacto. Sí. Claro, la idea es
que esta infraestructura... No está mal, conseguir no tiempo está nada mal, cuando tienes enfrente un coloso como los Estados Unidos, vamos, es algo impresionante, ¿eh? Pero... que no sepa lo que es lo de la ruta de la seda, en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv hemos hecho varios programas al respecto, uno prácticamente monográfico, y estamos hablando de un proyecto de política exterior, entre los cuales pues está el desarrollo de infraestructuras que facilitan el flujo de materias primas y mercancías hacia y desde China, a cambio pues de dar esas infraestructuras, de crear centrales eléctricas y básicamente pues de crear puertos o de potenciar puertos, y también dar préstamos a través de líneas de divisas como la que tiene Argentina, por cierto. Argentina también está en esta línea. Es un poco también simbólico porque Panamá fue el primer país en Latinoamérica, Hispanoamérica, que se incorporaba a la iniciativa. Entonces, al comienzo, Hispanoamérica quedó fuera del mapa oficial de la nueva ruta de la seda, pero tras el acuerdo alcanzado con Panamá, evidentemente porque el canal ahí es lo importante, la puerta entre dos océanos, varios países de la región se fueron sumando con memorandos de entendimiento, los denominados MOUs, que es este memorándum, el firmado entre Panamá y China, el que dicen que a lo mejor no se renueva. Ya hay 24 países ahí: Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Perú, Nicaragua y Argentina. Cuba también se me olvidaba. Abrazo a los amigos cubanos, que si no se me enfadan, que ya sabe usted, don César, que menudo genio que tienen también los cubanos, sobre todo los que viven fuera. Los que viven fuera tienen peor genio que los que viven dentro. Es que en última instancia no me tire de la lengua, ¿no? son españoles de segunda, tercera generación. O sea, prácticamente, salvo que te encuentres un negro, pero es muy raro encontrarse un negro cubano fuera de Cuba. O sea, parece que los negros se han quedado todos en Cuba. No me pregunte usted por qué ahora mismo. Y es muy raro encontrar negros cubanos fuera de Cuba. Hay alguno, y alguno es buen amigo, pero es muy poco habitual. La mayoría es gente muy blanca, la que te encuentras. Ya van viniendo mulatos y tal en los últimos años, pero la mayoría es gente muy blanca, y es gente que te recuerda cómo su abuelo era español. Es decir, que realmente pues, es gente que tiene una relación muy genética con los españoles, más que cualquier otra nación de Hispanoamérica, quizá con la excepción de Puerto Rico. No, incluso más que Puerto Rico, porque siguieron llegando españoles durante los años 50. Entonces, bueno, pues hay reacciones viscerales que recuerdan mucho a los españoles. Luego la presencia china ya no solo es en estos términos, sino que los propios bancos de desarrollo, debido sobre todo a cómo han gestionado los préstamos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ejerciendo de sicarios económicos de la administración norteamericana de turno, pues esto también ha generado una serie de incentivos para que llegaran a acuerdos en muchos países con los bancos de desarrollo de China, en lugar de con los occidentales. Es un fenómeno muy parecido. Es decir, si tú estás viendo cómo a tu vecino le han endeudado hasta las cejas y luego le van a saquear todo el país, si tú mismo en tu historia, en tu país, tienes experiencias de este tipo, y luego vienen los chinos que nos llevan diciendo que son muy malos y que a lo mejor en el futuro son muy malos, pero de momento no están haciendo nada para que parezcan malos, y te están ofreciendo dinero y te están ofreciendo posibilidades, y además no te están pidiendo que cambies al presidente, ni que cambies una normativa, ni que introduzcas la ideología de género, ni que te subas al carro verde, pues es normal que los mires con los ojos. Sí, es que, normal, es que ¿no? Vamos a ver, esta es una cuestión que aquí en Estados Unidos no quieren ver, y es muy grave que no la quieran ver, sobre todo algunos. Hay otra gente que la contempla inmediatamente. Por mucho que te hablen de que si China quiere avanzar el comunismo, etcétera, eso es mentira, y además es fácilmente comprobable. Los chinos son los primeros que te dicen que el sistema que ellos tienen solo es aplicable a China, y que cada país que se las arregle como quiera, pero que eso es algo total, además, única y exclusivamente chino. Y además cerrado, y esa idea del Estado de civilización es una civilización hacia adentro, no hacia afuera. Totalmente. Pero aparte de eso, es que a China de verdad que le importa un pimiento el régimen que haya. Le da lo mismo que sea una democracia, que una dictadura militar, que una dictadura teocrática. Le da lo mismo, le trae sin cuidado, lo único que quiere es comprar y vender. Claro, Estados Unidos además se empeña en que determinados regímenes te los va a tumbar, pues la reacción tiene que ser forzosamente muy distinta, claro, salvo en aquellas personas que están deseando que tumbe al régimen. Bueno, además, eso sí, claro. Si además reciben dinero de la USAID o de otras agencias para intentar tumbar al régimen, pues hombre,
si se ponen hasta odian a los chinos. Pero en términos objetivos, como China le importa un pimiento el régimen que tienes, no le importa, no te quiere imponer un sistema, le da lo mismo, lo único que busca es comerciar, pues claro, eso te coloca en una situación. China no presiona a nadie para que vote en Naciones Unidas a favor de sus tesis, entre otras cosas. Ahora con el tema de Rusia se ha demostrado. Es decir, no ha apretado a nadie, no ha apretado a nadie en ningún momento, no ha hecho ninguna declaración diciendo, oye, tenéis que respaldar el derecho de Rusia o el derecho de Putin o lo que sea, o la política exterior. No ha dicho esta boca es mía en ningún momento, todo lo contrario. No, ha dicho que hay que llegar a la paz porque la guerra es mala para los negocios. Sí. Lo cual es cierto, sobre todo si no tienes un complejo industrial militar. Claro, si tienes un complejo industrial militar que cotiza en las campañas de senadores y de congresistas y de presidentes, la guerra es estupenda y cuantas más guerras tengamos y que paga el pueblo americano, mejor. Pero no es el caso de China. Ahora que mencionas, pues al final es lo que hay, ¿no? El tema de la USAID, que bueno, pues ha descrito usted magistralmente en el editorial del programa de hoy. Ayer nosotros también hablábamos en el Despegamos de ello. Al final Marco Rubio es el director interino, el secretario de Estado, porque pasa a depender de la Secretaría de Estado, lo cual pues a mí me hace pensar que se va a detener esa filtración de informaciones que han ido saliendo y que han ido confirmando pues muchos de los elementos que nosotros hemos ido contando tanto aquí como en el Gran Reseteo, que hemos ido exponiendo, bueno, entre ellos la financiación del terrorismo de Al-Qaeda en Siria, no el de Al-Qaeda en Afganistán, sino el de Al-Qaeda en Siria, y incluso la financiación de fertilizantes para que creciera como la espuma el cultivo de opio en Afganistán. Sí, a eso se dedicaba la el USAID, tráfico de drogas, para que nos entendamos. Sí. En su primera fase, que es la producción de la droga. Exactamente, ¿no? A eso se dedicaba, entre otras cosas, la USAID, ¿no? Pues aquí también se abre un hueco para que pueda entrar China. Claro, si tú estás diciendo al mundo, la principal organización de ayuda al desarrollo es corrupta, y lo está diciendo el propio gobierno de Estados Unidos. Es decir, todos estos datos no están saliendo de una investigación periodística de un tipo que está a sueldo del Kremlin, están saliendo de la Casa Blanca. De la Casa Blanca directamente. En la última rueda de prensa, hace unas escasas horas, todo esto está saliendo de la Casa Blanca. Pues en ese contexto, ¿qué mensaje se le lanza al mundo? O sea, si el mundo quiere ayuda al desarrollo y se la ofrecen los bancos de desarrollo chinos, ¿la van a coger? Y aquí se abre otra posibilidad. Y en la ONU, sobre todo las élites occidentales que aspiraban y que siguen aspirando de alguna manera a utilizar la ONU como caballo de Troya para la agenda globalista, están asustados porque dicen, ahí va, a ver si ahora el hueco este que nos deje aquí Estados Unidos, y finalmente lo deja, a ver si lo van a copar los chinos. Y ya la BBC esta mañana estaba un poco haciendo análisis en ese sentido, bastante asustados. Claro que esto es así. Pero no es así porque se haya descubierto el fraude ahora a nivel mundial. Es así porque el fraude ya existía. No, y los implicados lo conocían, claro. Hombre, y porque esto se conoce hace mucho tiempo. Claro. Vamos a ver, la USAID, aparte de que no digo que en algún caso no haya financiado una escuela o una clínica en algún sitio y que eso esté bien y tal, la USAID ha financiado entrenamiento sobre técnicas de tortura y sobre operaciones de falsa bandera. Una de las divisiones que tenía la USAID, que claro, la cosa era tan escandalosa que la cerraron hace unos años, pero hasta que la cerraron, a los gobiernos de Hispanoamérica y de Asia les enviaba especialistas en técnicas de tortura y en atentados de falsa bandera. Vamos, como te ayuden así en todo, es para estar eternamente agradecido. Ha pasado por la historia de la fabricación del coronavirus, de los laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania, de golpes de Estado, de injerencia en elecciones. Vamos, la USAID, había una persona que en mi cuenta de X la comparaba hace unas horas con Spectra, ¿no? Que era esa organización del mal de las novelas de James Bond. Spectra era un grupo de Boy Scouts comparado con lo que ha hecho la USAID. Pero es que Spectra se suponía que eran malos. Esto, lo peor de todo es que se supone que son buenos. Claro, exactamente. Es que ese es el problema. Spectra ya se sabe, ¿no? El problema moral fundamental aquí es ese. Es decir, ya no se trata de que mi adversario o que determinado país donde no hay democracias puedan ser muy malos, y eso lo podemos discutir. Eso ya lo sabemos. Claro, si el asunto, claro, o a lo mejor si empezamos a mirar en el espejo nos damos cuenta de que ellos en algunas cosas no son tan malos y nosotros a lo mejor no son tan buenos, pero nosotros no podemos ir diciéndole al mundo que somos los adalides de la libertad y de la democracia cuando tenemos organizaciones. Es que estamos hablando de la organización más potente del planeta. Sí. No estamos hablando de una ONG, es la más potente del planeta. De hecho, vamos a ver, del dinero que se gasta en este país, que se gasta muchísimo,
en ayuda exterior, más de la mitad es a través de USA. Sí. O sea, es que es una barbaridad. Marco Rubio, que ahora pues tiene ese timón, al que se lo han dado pues Elon Musk, a ver si ahora también le pide todos los papeles a Marco Rubio o se queda solo en la superficie, veremos lo que sucede. Un Marco Rubio que en su gira pues, al sur del Río Grande también ha estado en El Salvador y también ha metido a Bukele en cintura a Estados Unidos. Esto pues se habla poco, sobre todo se habla del tema de la emigración, pero no de Bitcoin, y esto también es importante, ¿no? Yo supongo que ya todos nuestros amigos lo saben, ese convenio de migración alcanzado entre Bukele, el presidente de El Salvador, y Marco Rubio. Tiene pues elementos también bastante mediáticos, como el hecho no solo de acceder a recibir deportados de otras nacionalidades, sino de meter presos norteamericanos, presos estadounidenses en las cárceles de El Salvador, porque ha hecho tantas cárceles Bukele que algunas de ellas las tiene vacías, especialmente una mega prisión. Esta también es de película, la inauguró hace 2 años para miembros de bandas. Las 2 pandillas más poderosas de la región allí son el MS-13 y el Barrio 18. Y claro, empezó ahí a meter gente y dice, oiga, hemos metido 15.000 en la prisión esta. Dice, ya, pero es que hay sitio para 40.000. Entonces tenemos sitio. Y entonces ha ofrecido, Marco Rubio ha dicho que está muy contento y que se lo ha trasladado a Trump, pero Trump no ha dicho todavía esta boca es mía, ha ofrecido que buena parte de los presos estadounidenses puedan ir a El Salvador y que sean allí a cambio de una tarifa, pues les tengan pues en la cárcel, ¿no? Una especie de subcontrata penitenciaria. Yo no sé si la normativa de Estados Unidos permite esto o si se podría modificar, la verdad es que lo desconozco, pero claro, le ha faltado tiempo también a Elon Musk en su cuenta de X, su red social, para decir que le parece una gran idea. Es decir, esto lo respalda, el principal auditor ahora mismo de Estados Unidos respalda esto, gran idea. Esto es lo que ha salido más o menos en medios de comunicación, pero hay otros 2 aspectos importantes. Ya saben, César, que a mí me gusta rascar casi hasta el final, hasta encontrar el hueso. En primer lugar, hay un acuerdo nuclear. Washington se compromete a impulsar a El Salvador en el desarrollo de la energía nuclear. Han firmado otro memorando de entendimiento. Que tenga cuidado, porque eso también lo hizo con Irán y ya sabe usted lo que hay. O sea, dicen que va a ser para uso civil, porque ya, a ver, si lo hacemos nosotros, Occidente podemos. Siempre, España no, pero podemos. Ahora, si lo queremos hacer militar, ya es problemático. Bien, pues ese va a ser civil. El Salvador va a ser un país, decían en la rueda de prensa, bueno, en la rueda de prensa no, en el memorando de entendimiento, donde todas las tecnologías, todas las industrias, todas las promesas de este nuevo siglo podrán encontrarse. Ese mensaje, pues que yo es que sigo pensando que Bukele es un propagandista. Es decir, yo creo que ha hecho muchas cosas bien. Ha cogido un país que estaba hecho unos zorros, con una criminalidad tremenda. Eso lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, pero yo creo que en muchos aspectos aprovecha determinados movimientos y determinados apoyos al estilo de lo que hace Milei, y yo creo que en muchos casos pues es una estafa, ¿no? Claro, hay muchos que dicen, bueno, pero por lo menos respaldarás el hecho de que haya plantado cara al dominio del eurodólar al haber puesto a Bitcoin como moneda oficial. Yo me he mordido la lengua muchas veces con esto, los oyentes que nos siguen desde hace tiempo lo saben. Alguno me ha preguntado cuando me ha encontrado por la calle o en algún evento, me ha preguntado, oye, ¿por qué no hablar de esto? Bueno, pues yo estaba esperando a ver qué iba a hacer el señor Bukele cuando el Fondo Monetario Internacional le dijera, oye, o quitas el Bitcoin como moneda de curso legal o no te sigo dando dinero y por lo tanto quiebras. Y eso es básicamente lo que ha pasado. La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una reforma de la ley Bitcoin que deja sin efecto su uso como moneda oficial, que era una de las peticiones que le había hecho el Fondo Monetario Internacional. Y todo a cambio de un crédito de 1.400 millones de dólares. Y no estamos hablando de grandes cantidades. Vamos a ver, para ser justos, para El Salvador 1.400 millones de dólares es mucho dinero. Pero la gran esperanza del Bitcoin, o de la unión Estado-Bitcoin, o de la posibilidad de que el Estado pudiera adoptar Bitcoin, que es una herramienta que al final podría amenazar la propia estructura del Estado, había levantado muchas esperanzas, sobre todo entre los que consideran el Bitcoin como una enmienda a la totalidad al sistema monetario y al sistema político. Que yo estoy más cerca de ellos que de aquellos que consideran que Bitcoin es una alternativa a las divisas tradicionales. Entonces, esto se lleva a la Asamblea Legislativa en una sesión express ordenada por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, cuando se habla de injerencia extranjera, esto también es injerencia extranjera. Prácticamente todos votan a favor. Y ahora
no se elimina de la ley la referencia que sea de curso legal, sino que se elimina la referencia a moneda. Entonces sigue siendo de curso legal, pero ya no es moneda. Entonces, de ahora en adelante, su aceptación entre personas será voluntaria y el gobierno de Bukele no aceptará pagos de impuestos en la criptomoneda. Hay que decir que cuando se aprobó esta ley, en el año 2021, se obligó y también se ayudó a muchos comercios a que implantaran un sistema por el cual pues, pudieran reconocer el Bitcoin y pudieran pues, aceptarlo, ¿no? Cuando alguien quisiera pagar con Bitcoin. Entonces, el Fondo Monetario Internacional estaba muy interesado porque, evidentemente, el Fondo Monetario Internacional basa su poder en el dólar y no quiere que haya ningún país, especialmente en Hispanoamérica, que pueda plantear una alternativa a la dolarización. Por eso Milei le gusta tanto y Bukele no le gustaba mucho. Ahora, Bukele le gusta un poco más, recibirá los 1.400 millones de dólares que, según el Fondo Monetario Internacional, van a servir para reforzar la sostenibilidad fiscal y externa de El Salvador mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento. Esto en cristiano significa que va a haber recortes, va a haber ajustes y que Bukele va a tener que volver a la ventanilla del Fondo Monetario Internacional, que es lo que pretende precisamente el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo va a gestionar esto? Pues él ha dicho, oye, mira, yo tengo cosas, si queréis os las vendo, si queréis os cobro una tarifa por los presos y además la buena relación que tienen Bukele y Trump, que Trump ha manifestado en más de una ocasión, ¿no? Que Bukele le parece un buen tipo, un buen presidente, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. sí, porque encaja mucho con la visión de Sí. Trump, ¿no? De palo y tente tieso. Sí, claro, en ese aspecto fenomenal, ¿no? Más cosas. Este fin de semana, hoy estamos a martes, se ha reanudado el envío de armas estadounidenses a Ucrania. Y los suministros se habían detenido desde que Trump había tomado posesión y la agencia Reuters, citando varias fuentes del Pentágono, indican que los suministros se han reiniciado después de que la Casa Blanca diera marcha atrás en su intención inicial de detener toda la ayuda a Ucrania. Es decir, la USAID ha dejado de enviar dinero y recursos, pero el armamento sigue llegando. Armamento norteamericano que tiene que pagar luego posteriormente Ucrania. ¿Cómo lo va a pagar Ucrania? Pues mediante la expropiación, entre otras cosas, de tierras raras. Bueno, hablar de expropiación no sería adecuado porque Zelensky las va a dar voluntariamente. Exactamente, claro. Sí. Entonces, y los pobres ucranianos se han tenido que deshacer de ellas porque están en la miseria. Sí, esa es la idea. Entonces, Trump acaba de anunciar también ante los periodistas en el despacho Oval que está ultimando un acuerdo con Ucrania para asegurar lo que les estamos dando en referencia al armamento, dándonos a nosotros, a Estados Unidos, tierras raras y otras cosas. Es lo que ha planteado la idea, ¿no? Las tierras raras, para el que no lo sepa, pues son esos elementos químicos con propiedades físicas y químicas también únicas y que se emplean sobre todo en industria de alta tecnología, también en ámbito energético. Y Ucrania tiene muchos yacimientos, tienen yacimientos con más de 20 elementos de estas tierras raras, litio, cobalto, grafito, etcétera, etcétera. Y luego otras materias primas que no son tierras raras, pero que son también importantes, como el hierro, el oro, el plomo, manganeso, cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Las reservas de litio, tan importantes desde el punto de vista de la fuente de energías renovables, pues ascenderían a unas 500.000 toneladas, que es una de las mayores reservas de Europa. ¿Cuál es el problema aquí? Yo siempre lo digo cuando se habla de tierras raras, nadie lo menciona. En la parte que está controlada por Rusia, en la zona de la República del Donbass, es donde están los mayores yacimientos de estas tierras raras. Entonces, cuando está prometiendo Zelensky las tierras, la privatización de su país, decía Gonzalo Cañete, mi amigo Gonzalo Cañete, analista, que va a ser el primer estado corporativo del mundo. Bueno, pues no va a ir muy lejos, no va muy lejos el análisis, Gonzalo, y la verdad es que yo creo que va a aceptar bastante. Pero es que la propuesta surge de Zelensky. Aquí lo contamos. En octubre ofreció recursos naturales de Ucrania valorados en billones de dólares en aquel... ¿Se acuerda usted del plan de la victoria? Aquel que presentó. ¿Qué decíamos nosotros? Sí, el famoso plan de la victoria. Lo único verdad era esto, el plan de la victoria. Lo único verdad. Entonces, a los fondos y a los grandes bancos de Estados Unidos que se han dedicado a comprar deuda de Ucrania y en buena parte a aceptar quitas de esa deuda, se les ha prometido el dinero procedente de estas tierras raras. Lindsey Graham, el infecto, iba a decir infausto, pero no, infecto senador estadounidense, ya ha dicho en numerosas ocasiones
que Ucrania está sentada en una mina de oro y que esa mina de oro es de Estados Unidos. Sí, y que a la guerra no se va por la democracia ni por defender a Ucrania, se va por quedarse con ellos. Sí, es que es así. Es que es así, o sea, y además lo ha dicho y de él se puede decir cualquier cosa, pero en ese sentido no puede ser más claro. Claro, es clarísimo. Entonces, ese es el contexto que hay ahora mismo y el que ha habido siempre. Lo que pasa es que con Trump las cosas pues son muchísimo más claras. Y Biden nos decía una cosa, luego la otra, aparecía algún reportaje, a Seymour Hersh le filtraban algo, otro medio de comunicación publicaba otra historia, otros periodistas de fuera de Estados Unidos pues investigábamos y ofrecíamos nuestra visión. Ahora ya es todo clarinete, dice, sí, nos vamos a quedar con eso, ¿qué pasa? Esa es la gran diferencia, pero en el fondo es el mismo. La forma cambia, pero el fondo es el mismo. Sí. Luego, ¿y Europa? Claro, esa es la gran pregunta siempre. Bueno, ¿qué pasa con Europa? Bueno, pues Europa se ha inventado una cumbre de defensa, una cumbre informal que quieren hacer formal en algún momento, que se acaban de reunir en Bruselas, para prepararse y decir, a ver, ¿cómo ahora hacemos para cumplir con el mandato OTAN para aumentar el gasto militar y si no llegar al 5% del Producto Interior Bruto, que eso es imposible, por lo menos sí superar el 2% y acercarnos al 3%? La reunión no ha llegado a ningún resultado concreto, pero es que el objetivo no era ese. El objetivo era que el presidente del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, le dijera a los diferentes gobiernos, oye, preparad los presupuestos y me vais a presentar un incremento notable en gastos de defensa y si queréis me los ocultáis en otros ministerios, si queréis me los ocultáis en otras partidas, que ya me ocuparé yo de flexibilizar las reglas fiscales para que todo gasto militar sea considerado una inversión y por lo tanto se salga de los objetivos de déficit y deuda pública. O sea, es aún peor de lo que habíamos planteado nosotros aquí. Están buscando dinero para el rearme, dicen que tiene que hacerse ajustes en los presupuestos para poder facilitar esto. Ha dicho von der Leyen, para momentos extraordinarios es posible aplicar medidas extraordinarias. Es decir, el saqueo ya absoluto, volver a revisar las reglas fiscales que ya en su momento se metieron en un cajón con el COVID, luego se sacaron muy desnaturalizadas y ahora ya directamente van a ser la casa de Tócame Roque. Y dice, oiga, y de momento, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque sí, a lo mejor el año que viene o el siguiente, pero de momento, ¿de dónde lo sacamos? Y dicen, vamos a emitir deuda de forma masiva. Y no lo ocultan. Y encima salen de la reunión y salen contentos. Hemos llegado a un acuerdo para salvaguardar la independencia de Europa. Pero vamos a ver, muchacha, Úrsula, vamos a ver. ¿El dinero ese a dónde va a ir? Es decir, vosotros emitís deuda, emitís papelitos, endeudáis a todas las generaciones futuras, estupendo. Y conseguís el dinero. ¿Cuánto? Dice Polonia que de momento hace falta 100.000 millones de euros. Vale, cogemos 100.000 millones. Emitimos papelitos. ¿Quiénes nos lo compran? Los bancos amiguetes nuestros. Perfecto. ¿Por qué? Porque saben que este es el negocio padre. Bueno, ¿y este dinero ahora dónde va? Pues a las empresas de armamento de Estados Unidos. Claro, o a las empresas europeas que tienen en el Consejo de Administración sentados a miembros de las grandes gestoras, BlackRock, Vanguard, etcétera, etcétera, etcétera. O de los grandes bancos, JP Morgan, o que no tienen a gente sentada, pero que tienen, bueno, pues una importante parte del capital. Hoy anunciaba una de estas empresas, la mayor empresa alemana, Rheinmetall, que está participada por los inversores estadounidenses, por los fondos de inversión estadounidenses, están muy contentos porque han firmado un contrato de varios miles de millones de euros para la creación de una red de comunicaciones integrada para operaciones militares terrestres. Diga, ¿y cuánto dinero es eso? Dice, bueno, son varios miles de millones, ya les diremos cuánto es. De momento, 1.900 millones de euros de pedido. Dice, oiga, ¿y esto en qué aumenta la independencia de Europa? Lo que hará será aumentar la dependencia de Europa. Exactamente. No es casualidad que la presidenta de la Comisión Europea sabe perfectamente de lo que habla, porque ella fue ministra de Defensa de Alemania. Lo sabe, y sabe cómo funciona esto, hombre, sí lo sabe. Su cuenta bancaria sobre todo. No es como la de Nancy Pelosi, pero bueno, no está mal tampoco. Y Úrsula dice, no, 100.000 millones, no, 500.000 millones de euros. Y Francia dice, vale, pero a condición de que se priorice la industria europea para cimentar su independencia y autonomía. Pero señores, ¿ustedes piensan que somos tontos? El propio informe Draghi, en el que se basa esta nueva Europa, Next Gen, se hablaba de la competitividad de la economía comunitaria. En ese informe pone que el 63% de todos los pedidos de defensa de los ejércitos europeos se realizan en empresas de Estados Unidos.
Naturalmente. Pues naturalmente. La industria comunitaria apenas se queda con poco más del 20% de estos gastos, pero es que además, insisto, están participadas por los inversores de Estados Unidos. Sí, es muy sencillo. Es muy sencillo comprobar los accionistas que tiene esta gente. Yo se lo hago aquí a todos nuestros amigos. Cada vez que hablamos de una empresa, decimos Vanguard, BlackRock, JP Morgan, Fidelity, State Street. Soy yo, grandes gestoras de Estados Unidos. Ahora, los dirigentes europeos que pertenecen a la OTAN, en otro tiempo los hubieran colgado a todos en la plaza pública por alta traición. Sí. En lugar de eso, bueno, pues ahora se plantea el proceso electoral. En lugar de eso se llevan una cantidad de dinero que se lo digan a Ursula von der Leyen. Bueno, claro. Y se plantea el tema de Alemania como la gran esperanza. Okay. Esto hay muchas voces y tal, incluso hay gente que nos escucha, algún periodista que hace podcast también, ¿no? Y siempre pues me suele afear diciendo, bueno, Lorenzo, es que tú no confías en que haya un cambio en Alemania y que por lo tanto todo esto caiga por su propio peso. ¿Ha sido Merz el líder de la CDU, de los supuestos democristianos de la CDU, el PP de Alemania, para que nos entiendan? Para que nos entendamos, sí. Ha salido este hombre. Empieza a lanzar un discurso sobre la crisis migratoria duro, duro realista, ¿no? Acercándose al discurso de Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania le dice, oye, si tú gobiernas y vas a llevar a cabo estas reformas, yo te respaldo. Automáticamente sale Merkel como portavoz de todos esos poderes transnacionales y habla con Merz y le dice, oye, ni de broma llegues a ningún tipo de acuerdo con estos tipos. Se os ocurra. Y entonces de repente Merz da marcha atrás y dice, no, yo en ningún caso voy a pactar con los señores de AfD, Alternativa por Alemania. Y dice, oiga, pero si están diciéndole que respaldan su proyecto, dice, ya, pero es que hay que establecer un cordón sanitario. No descartemos que haya que repetir las elecciones en Alemania, ¿eh? Porque aquí hay varios escenarios. Uno, gana la CDU. Aunque esto yo creo que le va a dar votos a Alternativa por Alemania y que va a hacer que suba Alternativa por Alemania. Pero gana la CDU. Además, empleando ese endurecimiento del discurso migratorio, vamos a decirlo así para que todo el mundo nos entienda. Consigue más apoyos, pero no puede gobernar, evidentemente. En solitario no puede. Y si no va a pactar con Alternativa por Alemania, tiene que pactar con Scholz. O con el partido de Scholz, si Scholz, después de las elecciones ante la debacle, se va. Tampoco lo descartemos. Pero vamos a tener un escenario muy parecido al que hemos tenido en España en muchas ocasiones. Diferencia, que allí no habría tanto problema, no sería tan difícil que la CDU pudiera pactar con los socialdemócratas, mal llamados socialdemócratas de Olaf Scholz, siempre y cuando Scholz saliera. Se van a tener que tragar un sapo, pero en el ámbito de política internacional están bastante de acuerdo, ¿eh? Y en económica también, fíjese lo que le digo. En económica también están bastante de acuerdo. El punto de mayor fricción era el migratorio y Scholz también se está bajando de la burra, evidentemente, porque sabe que el pueblo alemán pues está viendo la realidad y siempre que el pueblo alemán ve la realidad, la cosa tampoco acaba muy bien. También hay que decirlo de otro punto de vista, ¿no? Bueno, depende, o sea... Las elecciones son ya, don César, son ya. Sí. ¿Es posible que haya una repetición electoral y que pueda haber otro atentado, otra serie de altercados, bueno, en algunos casos asesinatos claros por parte de elementos extranjeros que puedan facilitar que haya determinados sentidos de voto, sobre todo acuerdos de gobierno? Porque si hay más actos de este tipo, entonces el partido de Olaf Scholz dirá, pues miren señores, es que no nos queda más remedio, es que es verdad, hay que poner puertas al campo. Y dice, oiga, pero si el campo lo ha sembrado usted, si las puertas las quitó usted. Bueno, pues es el escenario de Alemania. Alemania, la locomotora de Europa antaño, que ahora tiene una crisis social, económica, institucional, política, van a reformar la Constitución para eliminar el freno de deuda. Bueno, pero... Les ha salido perfecto. A los que han diseñado este sistema les ha salido perfecto porque se han quitado a Alemania en medio. Exactamente. Usted sabe que el informe de la Fundación RAND era
cargarse la economía europea y que las corporaciones, los capitales y los cerebros europeos acabaran en Estados Unidos, y que la vía para eso era provocar una guerra en Ucrania que separara a Alemania de la barata energía rusa y que al frenar a Alemania frenaba toda la Unión Europea. Si eso está más claro que el agua, es sabido, y solo los ignorantes, los estúpidos y los malvados se atreven a negarlo. Pero el problema está en cómo los dirigentes europeos resulta que han aceptado todo eso. Es que esa es la cuestión. Y buena parte de los ciudadanos también, ¿eh? Y buena parte de los ciudadanos, sí, pero en el caso de los dirigentes lo saben. Es decir, yo puedo entender que el que vive en Lugo o vive en Sicilia o vive en Baviera no se entere, el pobrecito, y entonces pues se cree lo que le cuentan las furcias mediáticas. Es muy triste y muy lamentable, pero es comprensible. Es comprensible. Ahora, los políticos lo saben. Y han tragado con todo esto. Es que Olaf Scholz no sabe que el Nord Stream 2 lo vuela a Estados Unidos. Hombre, por amor de Dios. O sea, es que son cosas, pero más claras que el agua, ¿no? De hecho, viaja a Estados Unidos y le especifican que vaya sin ninguno de su equipo porque le van a explicar las cosas y lo que tiene que hacer en una reunión que prácticamente no se ha hablado de ella, que ha sido un escándalo, porque a nivel diplomático eso no ha pasado nunca, ¿no? Hemos visto muchas cosas en esta crisis. Claro, en el ámbito económico, vemos ayer la inflación vuelve a repuntar en Europa. Evidentemente que vuelve a repuntar, no voy a insistir en ello, porque ya he explicado en muchas ocasiones cuál es la causa de la inflación. El Banco Central Europeo dice que va a seguir bajando los tipos de interés, porque evidentemente con Francia y Alemania económicamente muertas y con una crisis política, los dos países de caballo, porque lo de Francia también es espectacular, dicen que van a seguir bajando tipos de interés. El Euribor pues hace que la bajada del Euribor hace que los hipotecados, sobre todo en España, pues estén casi de celebración, pero claro, aquí tenemos un contexto en el cual tenemos un Banco Central bajando tipo de interés al mismo tiempo que la inflación sube y sigue creciendo, con lo cual esto es pérdida de poder adquisitivo y esto es incremento de costes, y incremento de costes que a su vez empeora las recesiones que están en marcha en Europa. Hay una buena noticia para la inflación, que es el tema del petróleo, y viene de la mano de Trump. Y esto, apuntamos la semana pasada algunas claves. Ahora se ha producido la reunión de la OPEP Plus, una reunión virtual, no se han reunido físicamente. Un cártel petrolero que dirige Arabia Saudí, que está en un momento difícil, no por sus propias divisiones internas, que también las arrastran desde hace meses, sino porque muchos de los países productores están preocupados por el pacto alcanzado entre Mohammed bin Salman y Trump para abrir el grifo de crudo y rebajar las tensiones inflacionistas. Ha habido también palabras por parte de los dos, muy cariñosas incluso en algún punto. Ayer hablábamos de la posibilidad de que Trump viajara a Arabia Saudí. En ese momento la OPEP estaba manteniendo su reunión, la OPEP Plus, que sería la OPEP dirigida por Arabia Saudí más Rusia. Deciden evaluar la estrategia de cara a los próximos meses y aunque no hay ningún anuncio oficial, es decir, no van a variar la producción de crudo, sí que plantean, dentro de las conversaciones, en ese tema estrella, esa nueva estrategia de la Casa Blanca para potenciar la producción de hidrocarburos made in USA, al mismo tiempo que presiona, como hizo Trump en Davos, a la OPEP para que eleve la producción, y el grupo de exportadores está por la labor de abrir el grifo. ¿Por qué? Porque ese grupo de exportadores lo lideran Arabia Saudí, que con matices, ahora vamos a verlo, quiere seguir esta línea, y por otra parte Rusia, que evidentemente todo lo que sea aumentar la producción, perfecto, sobre todo si todavía hay sanciones que están provocando que algunos de sus compradores, sobre todo la India, en las últimas semanas, pues se ha reducido un poco las compras, fundamentalmente por cuestiones de sanciones sancionadas por Estados Unidos. En estos momentos la OPEP está restringiendo, vamos a decirlo así, cerca de un 6% de todo el suministro mundial de crudo para mantener los precios elevados, y no lo está consiguiendo. Entonces, todo parece indicar que tras retrasar una y otra vez ese aterrizaje para volver a producir como antes, pues esta vez ya podría ser la definitiva. Al menos eso se deduce de la buena relación entre Trump y bin Salman, y también de las conversaciones o de algunas filtraciones que han aparecido en algunos medios de Oriente Próximo para España, Oriente Medio para Estados Unidos. Si se abre el grifo, la buena noticia es que las presiones inflacionistas se reducen. Desde el punto de vista de la OPEP, los países de la organización ven la posibilidad de ir recuperando una cuota de mercado perdida durante años de recortes, al mismo tiempo que Estados Unidos ampliaba la producción. En estos momentos, la OPEP tiene el 30% de cuota de mercado solo, ¿eh? Fíjese, Fíjese qué cifra, ¿eh? Sí. Entonces, claro, ¿cuál es la capacidad de la OPEP para determinar el precio del barril? Pues muy inferior a la que tiene Estados Unidos. Claro.
Entonces, como Estados Unidos no está en la OPEP, el hecho de que pueda haber un acuerdo entre ambos, entre el cártel y Estados Unidos, es importante. Claro, aquí hay muchos matices. Pero claro, a ellos les ha interesado mantener unos precios artificialmente altos al mismo tiempo que Estados Unidos se convertía en exportador neto gracias a la revolución del fracking. Pero esto es un arma de doble filo. Si los precios bajan mucho, entonces los incentivos para que los productores norteamericanos sigan perforando se reducen. Se habla mucho, Trump lo ha dicho en alguna ocasión, que el barril a $45 todavía hace que los proyectos de fracking sean rentables. Bueno, aquí Trump dice otra verdad a medias. Hay plataformas que pueden producir, que es rentable seguir produciendo a $45 el barril. Pero la media es de $54. La media. ¿Por qué? ¿Por qué sube esta media? Porque los nuevos yacimientos, que son los que ahora se pondrían en funcionamiento, que son los que se han dejado hasta el final porque requieren un mayor coste para sacar ese crudo, por debajo de los $70 al barril no son rentables. O comienzan a perder rentabilidad de forma peligrosa, vamos a decirlo así. Serían rentables, pero estarían ya entrando en terreno pantanoso. Además, la capacidad física para elevar la producción no es tan grande como muchos piensan. Bank of America decía en un reciente informe que Estados Unidos, si Trump lleva a cabo todas sus promesas, se podría poner unos 13,7 millones de barriles frente a los 13,5 millones de barriles actuales. Son 2 millones de crudos, no es moco de pavo, pero tampoco es un incremento tan notable. Es verdad que la declaración de emergencia energética lo cambió todo, porque puedes poner recursos a funcionar y reduces coste burocrático, sobre todo coste burocrático, pero en los últimos años lo que han hecho las petroleras fundamentalmente no ha sido dedicar recursos a perforar de forma más eficiente, sino a retribuir al accionista con programas de recompra y dividendos. Esto es lo que han hecho las petroleras hasta ahora. Por eso el barril está más cerca de los $70 que de los 80, y por debajo de los 65 ya sí que peligraría el futuro de explotaciones estadounidenses. Y luego a ello hay que sumar que Arabia Saudí tiene problemas financieros, aunque esto también pueda parecer una paradoja, porque están gastándose el dinero a puertas. Planes de gasto e inversión en modernización tecnológica, en comprar participaciones de empresas españolas, el caso de Telefónica es evidente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora tiene un aliado en la Casa Blanca, como decíamos ayer, eso retrasa su entrada en el club de los BRICS, y pueden llegar a acuerdos que además, de alguna manera, aunque sea indirecta, puedan facilitar también las conversaciones con Rusia, porque la OPEP Plus es Arabia Saudí y Rusia. Y si hay algún tipo de alianza en el marco petrolero, también puede haberla en otros puntos. Importante también tener esto en cuenta, que se suele escapar. Hablábamos de Telefónica. Telefónica, empresa controlada por los saudíes y por el Ministerio de Hacienda, y que vimos hace una semana como había un nuevo golpe de Estado, poniendo a un amiguete de presidente, a un tipo del Partido Socialista de Cataluña, en un triángulo en el que también entra la empresa Indra. Ayer dije que íbamos a hablar de Indra. A lo mejor hay que cambiarle el nombre y en lugar de Indra hay que llamarle Trinca, ¿no? Porque la cantidad de recursos públicos que se lleva y que se va a llevar esta empresa... Sí. Claro. Y dice, oiga, es que vamos a crear un gigante extraordinario que compita. No, van a crear un gigante extraordinario que básicamente capte todos los recursos que se pongan en marcha o que se asignen a España dentro de este proceso de endeudamiento masivo. Antes no lo he dicho, pero lo que planteaba Bruselas es que cada país se endeude particularmente, nacionalmente, y luego se complemente con eurobonos. Pero se va a promover la emisión de deuda nacional. Sí. Para dárselo a los señores de la guerra. Sí. Bien. Y vamos llegando a la deuda perpetua que tanto le gustaba a Soros. Deuda perpetua de sangre, además. Sí, además de sangre. Perfecto, para ellos es perfecto. A ellos que les gusta tanto, ¿no? Que la población se reduzca y estas cosas. Sí. Y a ser posible, si muere de una manera violenta, ellos, no sé, les da algún todavía tipo de satisfacción. Mejor, sí. Exactamente. Acaban de anunciar la creación de Indra Space. Esto es ya lo que nos faltaba. La empresa Indra Space, que va a aglutinar oferta civil y militar, y que nos dicen que va a posicionar a Indra como uno de los referentes europeos en el sector espacial y en la empresa europea más integrada en toda la cadena de valor del espacio. ¿Qué cadena de valor del espacio? Ellos sabrán. Hasta ahora lo único que tenemos es la empresa PLD Space en España, la del Miura, que me parece que esta mañana estaban un poco nerviosetes, porque claro, no hay dinero para todos. Hay mucho dinero, pero no hay para todos. Claro. Y a lo mejor ellos sí quedan sin una parte del pastel. Es que eso les pone muy nerviosos. Sí. Yo creo que lo les que más pone muy más que nerviosos. no encontrar el cohete cuando lo lanzan, ¿no? Sí. De hecho, la ministra Diana Morán, valenciana para más señas, o que aspira a tener
la tutela del Partido Socialista Valenciano, de hecho, su verdadero objetivo es acabar allí de presidenta, pues ha tenido que tranquilizar a estos señores, en alguna ocasión, porque dicen, oye, a ver si se van a llevar los de Escribano, los de Indra, todo el pastel. Bueno, para empezar, para vestir el muñeco van a poner al astronauta Pedro Duque de presidente. Hombre, en algo había que emplearle. Este con ser astronauta se ha ganado la vida, ¿eh? Porque por pitos o por flautas, ahí colocan a Pedro Duque, ha sido ministro, ahora le van a colocar ahí. Vamos, el día que se puso una olla que tenía su madre en casa en la cabeza y dijo quiero ser astronauta, se abrió el camino para todo el futuro, ¿eh? Bueno, en realidad, este tipo, Pedro Duque, estaba ya colocado de presidente de Hispasat. A ver, en Hispasat tenían de presidente a Pedro Duque, que no es el que manda, y luego tenían al consejero delegado, que es el que manda, que era Panduro Panadero, que es el hombre de Bono en todo este complejo militar industrial. Claro, un viejo pata negra del PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. Que a su vez estuvo sentado en el Consejo de Administración de los Escribano, que son los que ahora gobiernan o controlan Indra, o gestionan Indra, porque lo controla el Ministerio de Hacienda. Todo esto, y luego, para hacer qué hacemos, colocamos a Pedro Duque. Exactamente. O sea, ya está. Pones a uno y dices, hombre, este sabe, este tipo ha salido en una nave y tal. Bien. Ha sido astronauta, hombre. Claro, esto se quería hacer, pero no había manera de hacerlo. Dicen, bueno, a ver cómo podemos hacer. Primero, prácticamente se cepillan el Consejo de Indra y luego el de Telefónica, quitando al presidente. ¿Por qué? Porque querían comprar Hispasat. Entonces, Hispasat ahora lo compra Indra con dinero que los bancos le han prestado, poniendo como aval en realidad, aunque ellos no lo dicen, el dinero de los contribuyentes. Naturalmente. Claro, porque toda la operación se hace gracias al capital que tiene el Ministerio de Hacienda en todas las empresas que intervienen en esta operación. Pagando además, y esto es delictivo, un sobreprecio de casi el doble para comprar la compañía. Porque claro, si tú disparas con pólvora del rey, como siempre solemos decir, esto es como comer en un restaurante de lujo con la tarjeta de crédito de otro. Claro. Y encima esperando que lleguen esos millones de euros. Creo que es una imagen magnífica. Magnífica, sí. Y luego, claro, diciendo... y además Úrsula... lencería cara con la tarjeta Black de Caja Madrid, por ejemplo. Exactamente. Y eso hay que ser un canalla para que se te pase por la cabeza. Una ventaja, y es que encima Úrsula te está diciendo, oye, sí, gástatelo, yo te voy a ayudar a ocultarlo, no te preocupes, gástatelo. Pero si no tengo el dinero, da igual, gástate el dinero que no tengas, no pasa nada, ¿no? Todos aquellos que siguen confiando en que Bruselas nos va a meter en cintura, se van a tener que comprar un cinturón ellos, porque otra cosa no. Entonces, Indra compra el 90% de Hispasat. ¿Hispasat de quién era? Era de otra empresa pública o semipública, porque claro, no tenemos empresas públicas, tenemos empresas en las que está el Estado, pero también hay fondos, hay empresas. Y era la antigua red eléctrica, Redeia, que le han cambiado el nombre. Era de Hispasat. Entonces, Indra, empresa participada por el Estado, compra Hispasat, empresa participada por el Estado, a Redeia, empresa participada por el Estado. Y dicen, vamos a pagar 725 millones de euros. Claro, los accionistas que no están en el ajo de estas compañías dicen, pero muchacho, ¿a dónde vas pagando 725 millones y eso solo vale 400? Sí. Bueno, pues porque hay un sobrecoste delictivo, insisto. ¿Los accionistas que no están en el ajo van a protestar? No van a protestar porque están ahí esperando con la mano puesta. Pero algunos han hablado con determinadas personas, entre ellos conmigo. Y me han contado, esto es un escándalo, Lorenzo, esto es un escándalo. Digo, bueno, pues sal y dilo. Dice, ya, pero es que si lo digo entonces... Claro, me veo en problemas. Tengo a Sánchez en contra, tal... Temas fiscales, estas cosas, ¿verdad? Y ahora todas las miradas apuntan a la filial de Indra, que tiene muchas similitudes con Telefónica Tech, que es Minsait, que es la filial de Indra en el ámbito tecnológico, que la querían vender, que yo llevo meses diciendo que se la querían vender a Telefónica. Telefónica lo negó públicamente, después de que yo incluso lo publicara en algún medio escrito. Indra lo negó también. Y esta fusión, o esta integración, o esta operación de asalto a Telefónica, poniendo al presidente de Indra en Telefónica, tiene mucho que ver con esto. Y entonces la idea es meter algún fondo de inversión, pero sobre todo a un socio industrial que será Telefónica, que también lo controlará el gobierno. Minsait, que es una de las pocas empresas que dentro de todo esto es una empresa seria y es una empresa que además que genera negocio y que lo suyo es buena. ¿De acuerdo? Es decir, la que podrían vender si quisieran venderla de verdad y sacar un dinero importante, esa es la que no van a vender y se van a quedar ellos. No porque ofrezca
rendimientos, que también, sino sobre todo por el componente que tiene político y estratégico el tener esa división tecnológica de la empresa Indra. Esto es un cortijo, esto es una cloaca, esto apesta. Señores, apesta. Yo llevo años investigando a esta gente, publicando noticias, contándolo en el programa. No ha sido muchísimo peor de lo que planteábamos. Yo esperaba fusiones, más o menos cosméticas. No. Aquí quito un presidente, como decía María Jesús Montero, porque toca cambiar el presidente y aquí pongo al que me da la gana. A otro le doy contratos y lo convierto en el primer accionista de la empresa militar española. Y encima voy por el mundo dando clases. ¿Sabe usted lo que le dijo Pedro Sánchez a Úrsula cuando estaban hablando de maquillar las cuentas y de ver cómo hacían para incrementar el gasto en defensa? Le dice Pedro Sánchez. Esto creo que lo ha publicado el diario El País. Si no ha sido el diario El País, pues que me equivoque, que me perdonen, porque no tengo aquí directamente la noticia. Pero no, El Mundo, perdón, ha sido el diario El Mundo. Además está hoy en su portada. Pedro Sánchez le ha dicho, oye, mira, Úrsula, mira, yo al 1%, al 2%, al 3% de gasto militar no voy a llegar ni de broma. No voy a llegar ni de broma. Porque es que aunque quiera, es que no tengo a quién dar. Por eso están creando a alguien para darle. Es decir, la idea de crear el campeón nacional es para poder justificar. Entonces, dice, pero hasta que tenga todo eso listo, oye, tú me puedes echar una mano y tú me puedes poner ahí como inversiones en el ámbito militar las que yo realice para la transición verde y digital. Porque claro, esto es tecnología y claro, la tecnología va de la mano de lo militar y al final, oye, tú me permites que vaya sacando parte de ese gasto, que no es que lo saques porque no se realice, es que lo sacas de la contabilidad. Y Úrsula le ha mirado raro, ¿eh? Ha dicho, hombre, macho, móntame ahí el campeón nacional, haz lo que te dé la gana, las normas de competencia nos las pasamos por el forro, no te preocupes, aquí nadie te va a decir nada, pero móntame esto rápido y empieza ya a meter pasta. Que yo luego tengo que ir a ver a Donald y le tengo que sacar tus cifras y me va a decir que si eres de los BRICS, que si no eres de los BRICS, pero tío, que no estás cumpliendo. ¿Alguien piensa en serio que con países y con políticas como las que estamos describiendo aquí respecto a Europa, Europa tiene algún tipo de futuro en el plano geopolítico, estratégico, económico mundial? Ninguno, vamos. Hombre, hay otros que sí tienen futuro y que se saben colocar como nadie, como Begoña Villacís, que ha sido elegida nueva directora ejecutiva de la Asociación Española de Centros de Datos. Qué bien se ha colocado siempre esta señora, ¿eh? Se ha colocado siempre muy bien. Es especialista en colocarse, yo creo. Hay que reconocérselo, o sea, no se le puede negar, lo ha hecho siempre de maravilla. En todos los sitios donde ha estado se ha colocado estupendamente. Directora ejecutiva de la Asociación Española de Data Centers. Claro, le he preguntado a la Asociación Española, dicen, oiga, ¿y por qué ponen ustedes a esta mujer? Y entonces dicen, estoy leyendo, ¿eh? Dice, no, destacamos su perfil, que tiene un excelente encaje en la asociación donde va a ayudar, por un lado, a impulsar las relaciones con el sector de los centros de datos con las distintas administraciones, vamos, los enchufes, y por otro, a hacer llegar al gran público la importancia que estas infraestructuras tienen en el día a día de nuestra sociedad, es decir, propaganda. Bueno, pues la han contratado para eso. Ella dice pues que sí, está muy ilusionada y motivada en su nuevo trabajo, que es un reto. Y diga, te han pagado por mentir y por hacer de puertas giratorias con las administraciones. Bueno, pues si ella está contenta, lo mejor es que es lo que ha hecho siempre. Y entonces ella no ve que esto sea muy distinto, ¿no? A estar en Ciudadanos, Esta señora fue vicealcaldesa de Madrid, señores. Es que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y ya para terminar, pues vamos a felicitar a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, no porque sea su cumpleaños, que la verdad no sé. ¿Le han regalado algún nuevo rosario en el Opus? No, le han subido el sueldo. Le han subido el sueldo un 4%, porque por lo visto, pues el hombre cobraba poco. Entonces, bueno, pues ahora cobra 380.000 euros al año, que son 27.000 euros al mes en 14 pagas. Bueno, bien. Entonces, bien. Bueno, pues felicitarle porque el sueldo, bueno, pues le va a llegar, va a ser suficiente para llegar a fin de mes. Sí, a fin de mes yo creo que llega. Claro, sí. Además, como él paga muy pocos impuestos y tal, entonces, bueno, que el responsable de la supervisión de toda la banca europea, un español, que además fue ministro con el Partido Popular, esté cobrando cerca de 380.000 euros por poner la mano, básicamente, bueno, pues esto le puede tranquilizar a muchos, a nosotros. Que yo me imagino que además habrá dietas, gastos de representación. Claro. O sea, habrá más cosas. Este era el director de Lehman Brothers en España.
que también tela eso, ¿eh? O sea, el director de Lehman Brothers España, el banco cuya quiebra da inicio a esa crisis financiera, luego estuvo en PricewaterhouseCoopers, la famosa firma auditora de servicios profesionales, donde colocó a algún político socialista también. Pues sí, porque el Opus ya se sabe que es multidireccional. O sea, sí, de hecho, bueno, pues yo incluso estando delante, alguna persona le llamó para ayudarle. Algunos de los beneficiados de esto fueron, por ejemplo, Jordi Sevilla, el político que estuvo economista también, ¿no? Que estuvo en la época de Zapatero, que luego pues escribió algún librito que otro diciendo que en realidad Zapatero estaba equivocado, también acabó en PricewaterhouseCoopers, y un PricewaterhouseCoopers que, para cerrar ya todo este episodio y casi el despegamos, pues también va a participar en todo lo que tiene que ver con la famosa reconstrucción de la Dana. Le ha tocado también ahí una buena morterada. Y entonces van a meter analistas, dicen ellos, les han dado 2 millones de euros para enviar analistas propios para ayudar a la Generalitat Valenciana, al gobierno regional catalán, para ir planteando esa reconstrucción, que va a ser otra merienda de negros y que se va a unir pues a todos esos data centers que le gustan tanto a la señora Villacís y que se van a construir en buena parte de los territorios afectados por la catástrofe, como avanzamos en el programa de ayer. Ahora entenderán muchos amigos, sobre todo los que iban fuera de España, porque hay días en los que no quiero hablar prácticamente de lo que está pasando en España, porque, señores, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza ser español y me da vergüenza ser europeo. Y lo digo con todas las letras. Porque los chinos pueden tener lo suyo. Trump y los americanos pueden tener lo suyo. Los británicos también. Pero el papelón que estamos haciendo nosotros, es que ni el derecho al pataleo. Es que ponemos el trasero y a otra cosa mariposa. Pues conmigo, como siempre suelo decir, don César, que no cuenten. Que no cuenten, no, con nosotros que no cuenten, o sea, ya lo aclaramos para que no haya sorpresas, o sea, con nosotros no cuenten ustedes porque estamos en otra historia, ¿eh? Estamos en otra historia totalmente. Sí, bueno, por lo menos esta mañana además me había levantado yo un poco asustado porque leído por ahí en algún medio de comunicación que ya sabían la fecha en la que el sol iba a apagarse y tal. Digo, no fastidies, espero que no sea hoy, a ver si al final no vamos a hacer programa. Luego me he tranquilizado porque es por lo visto dentro de 5.000 años. Dentro de 5.000 años, quizás sea un poco amarillo. Sí, bueno, pues con una situación así dentro de 5.000 años, y mire que yo, en fin, sabe que soy optimista, pero yo creo que no estamos emitiendo. Hombre, el titular es que a mí me ha puesto mal. El titular era adiós a la vida de la Tierra. Científicos de la NASA descubren la fecha en la que explotará el Sol. Entonces, claro, así desayunando, digo, no fastidies. Sí. Y luego es que es dentro de 5.000 años. Entonces, pues bueno, yo ya se lo he comentado a mis chavales y tal, que estén tranquilos. Y bueno, pues al final pues se ha orientado un poco el día, don César. Sí, yo creo que el día ha quedado, pero vamos, ha quedado fantástico. Vamos, el programa, con lo que queda ni le cuento, porque todavía tiene que venir Centeno, o sea, bueno, que usted imagínese, ¿cómo va a ser esto? Vamos, o sea, va a ser tremendo. Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos volvemos a encontrar mañana. Fuerte abrazo, don César, hasta mañana.